Buenas tardes con todos. Verdaderamente es un gusto poder compartir conocimientos con todos los profesionales de la salud de todo el Perú y un tema que es de vital importancia, como es qué método diagnóstico utilizar en los diagnósticos, valga la redundancia, de cáncer de mama, entre ellos la mamografía. Sabemos que actualmente se habla de mamografía analógica, mamografía digital, tomosíntesis, y crea un poco de confusión. Entonces, esta charla va a ser para tratar de diferenciar los diferentes métodos de mamografía y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Yo soy la doctora Laimes, vengo trabajando acá en el Hospital Cayetano Heredia hace 12 años. Nosotros, mi especialidad en radiología fue en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, pero el venir a trabajar acá a mi Hospital Cayetano Heredia fue porque tuvimos la oportunidad de fundar el servicio de mamografía en conjunto con el doctor Carlos Carrasco Velarde y el doctor César Ramírez Cotrino. Entonces, vamos a empezar la presentación. El cáncer de mama, hasta el día de hoy, es un problema en salud pública en el Perú. Yo hice mi residencia en el Neoplásica en el año 2001 a 2004, donde encontraba pacientes que venían con este tipo de tumores, como ustedes lo pueden ver. Eran unas mamas, la pueden ver, ¿no es cierto? Es una mama grande, ulcerada, que generalmente cuando se le hacía el diagnóstico ya estaba con implantes, con metástasis en el cerebro, en el hígado y en los huesos. Entonces era un cáncer de mama en estadio avanzado, con probabilidad de su pronóstico de sobrevida muy limitado. Entonces, en el transcurso de estos años, sí, las políticas públicas en salud han permitido que de todas maneras tratar de contrarrestar estos diagnósticos tardíos. En la actualidad, todavía tenemos cáncer de mama avanzado, pero se sigue en la lucha de poder detectar cánceres in situ, cánceres que todavía no se han diseminado al resto del cuerpo, que mamográficamente se pueden representar como estas pequeñas microcalcificaciones, que son estos puntitos blancos que ustedes ven, que es un cáncer de mama, pero in situ, que todavía no se ha ido al resto del cuerpo, que está localizado en la mama, que no ha roto la membrana basal y que su probabilidad de curación y tratamiento puede llegar hasta el 100% con las tecnologías y tratamientos actuales. Entonces, lo que nosotros como personal de la salud debemos luchar es por hacer diagnósticos tempranos. No que a nuestro centro de salud, puesto de salud, lleguen estas pacientes con estos cánceres que, como decían, cuando hacía mi residencia, que hasta el portero en la puerta miraba y decía, ah, es un cáncer de mama. No, ya las políticas tienen que cambiar. Según el registro de cáncer de Neoplásica, vemos que el cáncer de mama, desde el año 2000 hasta el año 2014, sigue presentando casos nuevos. En el año 2000, 1024 casos nuevos, en el año 2014, 1216 casos nuevos. Quiere decir que tenemos que seguir luchando para poder diagnosticar los cánceres de mama, sí, pero en estadios iniciales. Entonces, la ventaja de la tecnología que tenemos en radiología, con la mamografía, por ejemplo, es que nosotros podemos diagnosticar el cáncer en una fase preclínica. ¿Y qué es una fase preclínica de la enfermedad? Es una fase donde todavía no vamos a encontrar los signos y síntomas que ya están visibles, como la imagen que les mostré de esa mama grande. Entonces todavía no se palpa el tumor, todavía el tumor puede ser submilimétrico, milimétrico, y entonces vamos a poder hacer un diagnóstico temprano. Hay muchas investigaciones mundiales, se ha estudiado en todo el mundo la historia natural del cáncer de mama. Uno de los primeros en estudiar el cáncer de mama asociado al estudio de imágenes fue Laszlo Tabar en Suecia. Entonces, dentro de ese trabajo, él hizo un estudio multicéntrico con miles y miles de mujeres, en el cual concluyó que era muy importante diagnosticar el cáncer de mama en un menor tamaño.
En ese momento él decía que si el cáncer de mama medía 15 milímetros, menos de 15 milímetros, tenía más probabilidades de sobrevida. Y si la axila era negativa, o sea, en la axila no había metástasis, mucho mejor. Y también observó que si el cáncer de mama aparecía en mujeres menores de 50 años, era un cáncer más agresivo. Entonces, acá podemos ver la sobrevida acumulada del tumor del cáncer de mama en mujeres entre 40 y 74 años, de acuerdo al tamaño del tumor. Si el tumor mide de 1 a 5 milímetros, la sobrevida en el tiempo va a ser mucho mayor que si es un tumor, como acá lo ven en color rojo, de 5 centímetros o más, la sobrevida en el tiempo va a ir disminuyendo. El doctor Tabar en Suecia, como les comenté, hizo un estudio de screening de cáncer de mama, fue uno de los primeros, donde se tomó un grupo control de mujeres y un grupo de mujeres a las que se les invitaba a hacer el chequeo mamográfico todos los años por un determinado tiempo. Entonces, luego que terminó el estudio, ¿qué encontraron? Encontraron que las pacientes que habían hecho sus chequeos de mama, para descarte de mama anuales y continuos, y a ellas, a las que se les había encontrado cáncer de mama, su mortalidad acumulada era mucho menor que las mujeres control que no tuvieron esa posibilidad de tener un chequeo continuo en el tiempo. Entonces vemos que si la paciente, nosotros la podemos hacer sus controles anuales, sus chequeos preventivos, va a tener un diagnóstico precoz. Quiere decir que el cáncer lo vamos a poder diagnosticar en un estadio temprano y puede llegar muchas veces a tratarse y a curarse esa paciente. Entonces, dentro de los métodos de diagnóstico de cáncer de mama, obviamente siempre es la historia clínica, la evaluación por el oncólogo, el ginecólogo, el mastólogo, ¿no? Sus antecedentes personales, familiares, el examen físico, y luego si la paciente tiene más de 40 años, de 40 años para arriba, se le va a indicar el estudio de mamografía. Los primeros mamógrafos que han existido son los mamógrafos analógicos como este es un mamógrafo analógico, ¿no? Entonces viene la paciente y se le va a tomar su mamografía. Acá están viendo a la paciente. Cuando nosotros hacemos un estudio de mamografía, tenemos que tomar 2 placas por cada mama. En total, la paciente debe irse con 4 placas, si es una mamografía analógica, o un CD donde tenga las 4 tomas en imágenes. ¿Por qué? Porque la paciente debe tener 2 incidencias. Por la mama derecha, la incidencia craneocaudal, que es esta incidencia, donde nos va a permitir ver el borde externo e interno de la mama. Se tiene que comprimir la mama, como ustedes están viendo aquí, con esta parrilla se tiene que comprimir, pero es importante la compresión. ¿Por qué? Porque la compresión nos permite disociar los tejidos que se están sobreponiendo para que no se nos vaya a pasar un cáncer milimétrico, submilimétrico, que puede ser una microcalcificación. Por eso es importante la compresión. Pero es importante que el personal de salud, el tecnólogo médico, el técnico, de acuerdo a dónde se esté trabajando, le explique a la paciente por qué hay que comprimir la mama. Señora, tenemos que comprimir la mama porque vamos a poder disociar los tejidos superpuestos y poder ver en detalle alguna lesión. Si ustedes no le explican a la paciente, tengan la seguridad que la paciente va a asustarse, va a tener más dolor y probablemente no va a volver otra vez a hacerse su mamografía. Entonces, cuando tomamos esa primera incidencia que se llama la craneocaudal, van a salir estas placas mamográficas, craneocaudal del lado derecho, craneocaudal del lado izquierdo. Lo blanquito que ustedes ven acá es el tejido mamario, es un tejido denso.
Lo oscuro que ven es el tejido graso. Entonces la señora va a salir con su placa cráneo-caudal derecha e izquierda, donde yo comparo y tengo que ver si hay alguna lesión. Luego que le he tomado la incidencia cráneo-caudal, le voy a tomar la otra incidencia que se llama la media oblicua lateral. Como ustedes pueden ver a esta paciente que les está tomando, la media oblicua lateral nos va a permitir ver el borde superior e inferior de la mama, ver mucho mejor el pezón y también nos va a abarcar la toma de la axila, porque en la axila también puede aparecer un cáncer de mama primario o las metástasis ganglionares de axila. Entonces le voy a tomar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y las placas que van a obtener van a ser estas. En incidencia medio oblicua lateral van a obtener estas placas donde se puede ver la región axilar, que es esta zona, donde puedo ver los ganglios, como ven acá, de apariencia benigna, y puedo ver el borde, todo el borde superior e inferior de la mama. El pezón es importante que siempre a la hora de hacer la técnica mamográfica el pezón se saque por fuera de la mama para que no confunda y muchas veces piensen que es un nódulo mamario. Si está la mamografía tomada adecuadamente, el pezón debe estar hacia afuera. Y tampoco olvidarse, cuando ustedes van a hacer su técnica mamográfica, la región inframamaria, que es esta de acá, donde a veces puede haber escaso tejido mamario y también puede aparecer un cáncer. Entonces, durante muchos años, nosotros hemos diagnosticado cáncer de mama con los mamógrafos analógicos, como les he mostrado a esa paciente que se le realizó con un mamógrafo analógico. Pero el mamógrafo analógico, la desventaja es que teníamos que tener un cuarto que se llamaba el cuarto oscuro, donde ahí teníamos que procesar la película con la pantalla, con los chasis, porque necesitábamos tener un ambiente donde no pudiera penetrar la luz para que pueda salir la imagen mamográfica. Entonces, hemos usado por muchos años nuestras placas, hemos usado nuestros químicos para poder hacer todo el procedimiento. Hemos tenido nuestro cuarto oscuro, que ocupaba pues mayor espacio, donde teníamos almacenado todas nuestras placas, todo un sistema de agua, de desagüe para poder lavar, limpiar todo esto. Y cuando ya obteníamos las placas mamográficas para hacer la lectura, necesitábamos nuestra lupa, necesitábamos también nuestro megatoscopio, donde poníamos nuestras plaquitas y podíamos ver las imágenes. Entonces, todo esto es parte de nuestro mamógrafo analógico. Con nuestro mamógrafo analógico, durante muchos años, hemos diagnosticado lesiones. Como pueden ver acá, estos son casos que les estoy mostrando de mujeres peruanas que se han tomado su mamografía analógica, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo, en este caso, miren, es una mama densa. Cuando decimos mama densa, cuando hay abundante tejido mamario y el tejido mamario en la mamografía se ve de color blanco. Ven acá bastante tejido mamario. En este caso, en la mama derecha, en el cuadrante externo, tenía un carcinoma ductal infiltrante y se hace el correlato con mamografía y luego con ecografía. Este es un carcinoma ductal infiltrante, tomado con una mamografía analógica. En este otro caso, también venía una paciente mayor de 40 años con mi mamografía analógica, encontraba un nódulo acá en el cuadrante superinterno de la mama derecha, de contornos parcialmente definidos. Inmediatamente hacía mi correlato ecográfico y encontraba un nódulo sólido, hipopogénico, de contornos definidos. Inmediatamente le hacíamos la biopsia percutánea de la mama y nos daba un diagnóstico de fibroadenoma, que es tumor benigno de la mama, porque en la mama hay tumores malignos y hay tumores benignos. También esta otra mamografía analógica, encontrábamos un nódulo en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, y al hacerle el estudio ecográfico, ese nódulo se representaba como una distorsión, como una tormenta negra en la arquitectura mamaria. Se le realizaba la biopsia percutánea y salía foco de cambios fibroquísticos, que es lesión benigna. También, cuando la mama es muy grasa,
que se ve más negrita, más radiolucente, podíamos encontrar un nódulo hiperdenso como este, de contornos lobulados, que era sospechoso. Le hacíamos la ecografía, el nódulo se representaba ecográficamente, pero luego de hacerle la biopsia percutánea de mama, salió que era escaso tejido mamario. Entonces, a veces podíamos tener datos de lesiones que eran falsos negativos, que no era cáncer. Falso positivo, no era cáncer. Entonces, en los años 60 se inició el uso de la mamografía analógica y por 40 años fue el único método de tamizaje para cáncer de mama, como los acabo de mostrar. La mamografía sí disminuyó la mortalidad de cáncer de mama hasta un 30%. Pero, ¿cuál era el problema? El problema es que la naturaleza bidimensional de la mamografía tiene como consecuencia la sobreexposición de imágenes, porque lo tengo en 2 dimensiones. Entonces, mi problema era con las mamas densas, esas mamas blancas que ustedes están viendo, bien densas, que se pierden las lesiones. Entonces, estas mamas densas tenían un riesgo relativo de 5 para desarrollar cáncer de mama, un riesgo relativo de 7 para cáncer de intervalo. ¿Qué cosa es el cáncer de intervalo? El cáncer de intervalo es aquel cáncer que yo me voy a chequear, por ejemplo, en enero voy a hacer mi chequeo preventivo de mama, tengo más de 40 años, me hacen mi mamografía, me dicen, señora, perfecto, no hay nada. Al año siguiente voy en enero a hacerme mi mamografía y me encuentran un cáncer. Entonces, ¿pero qué pasó? Yo me he chequeado año a año religiosamente y aparece un cáncer. Ese es un cáncer de intervalo. En algunos casos, entre año y año puede aparecer un cáncer. Estadísticamente no es lo frecuente, pero puede aparecer. Y más frecuentemente en las más densas. Entonces, la alta densidad mamaria disminuye la sensibilidad de la mamografía. La sensibilidad de la mamografía analógica está en 70-90%, pero en el seno denso disminuye en un 30-48%. Por todo eso, a nivel mundial, se empezó a buscar soluciones a ese problema y en el año 2000 la FDA aprobó la mamografía digital. Fíjense, estamos hablando del año 2000, donde aprobaron la mamografía digital. Entonces se tuvo que hacer múltiples investigaciones científicas, estudios multicéntricos para validar la mamografía digital. En el año 2005, Pisano demostró que no había diferencias estadísticamente significativas entre la mamografía analógica y digital, salvo en un subgrupo específico de la población. ¿En quiénes? Pacientes menores de 50 años, premenopáusicas con densidad mamaria alta. Se encontró que la sensibilidad de la mamografía digital fue mayor en un 78% sobre la analógica, que era en un 51%, con valores estadísticamente significativos. Entonces, todos ustedes, queridas amigas, queridos amigos que nos están viendo, cuando en sus centros de salud, de muchos de ustedes ya deben estar usando su mamógrafo, sea analógico, sea digital, o tomosíntesis, entonces sabrán de que las mujeres tenemos patrones mamarios normales. Patrón mamario graso, como pueden ver acá, donde la mama es radiolucente, es grasa, es un patrón mamario A, donde el porcentaje de tejido mamario es menos del 25%. También tenemos un patrón mamario B, donde el porcentaje de tejido mamario es de un 25 a 50%. Un patrón mamario C, donde el porcentaje de tejido mamario es de un 50 a 75%, y un patrón mamario D, donde el porcentaje de tejido mamario es más del 75%. Ahora, yo les preguntaría, ¿sí? Ahorita no se escucha. ¿Les prendemos esto? No se escucha. Pregunta. Si puede, por favor, silenciar su audio. Ya. Ahora, todas estas mamas que ustedes van a observar cuando tomen las
mamografías o cuando ustedes reciban las mamografías son mamas normales. Simplemente que cada mujer tiene una diferente constitución mamaria. Ahora, también influye la edad. Si una es una mujer joven, entre 40 y 50 años, la mama va a ser más densa, va a haber mayor tejido fibroglandular mamario. Si uno ya tiene 70 años, 60 años, tu mama ya va a estar involucionando el tejido mamario, vamos a tener una mama más grasa. Pero estos 4 tipos de mamas son normales. Pero el problema era de que teníamos dificultad en las mamografías analógicas, en las mamas densas, porque nos ocultaban muchos cánceres pequeñitos, milimétricos. Por eso es que se empezó a seguir estudiando y se encontró la mamografía digital. Entonces, en la actualidad, ya en el Perú también tenemos mamógrafos digitales. Los mamógrafos digitales tienen la ventaja que por métodos ya electrónicos nosotros podemos ver las placas en estaciones de trabajo, en computadoras, podemos cambiar los contrastes, la resolución para ver mejor las lesiones, ya no necesitamos la lupa manual porque el sistema tiene lupas electrónicas, tiene reglas, tiene una serie de aditamentos que nos hace más, digamos, más fácil y nos hace tener una mayor minuciosidad para que no se nos vaya a escapar ningún cáncer. Y tenemos que estos resultados se pueden entregar también en películas mamográficas como los mamógrafos analógicos, se puede entregar en CD, esa información se puede mandar de un departamento, por ejemplo, de Amazonas, lo podemos mandar acá a Lima, lo podemos mandar al extranjero. Entonces, todo esa revolución que ha creado la mamografía digital, el único objetivo que ha tenido es que nos permita detectar lesiones cada vez más pequeñitas para poder hacer un diagnóstico y tratamiento a nuestras pacientes con cáncer de mama. Acá les muestro unas imágenes de mamografía digital. Estas son mamografías digitales, entonces tiene una mayor resolución, un mayor contraste, el tejido mamario se ve más nítido y una diferencia sustancial entre una mamografía analógica y una mamografía digital es que nos permite ver adecuadamente el contorno de la piel, como ustedes pueden ver acá como les estoy señalando. Nos permite ver la región por detrás de la piel más nítida, que era un poco difícil verlo con la mamografía analógica. Entonces nos permite ver mayor área del tejido mamario adecuadamente. Acá está la incidencia craneocaudal, acá está la incidencia medio oblicua lateral. Estas son placas mamográficas de mamografías digitales. Por ejemplo, en esta paciente, ¿qué tenía? Esta paciente tenía un pequeño nódulo milimétrico, que ven acá este nodulito blanquito en el cuadrante súpero externo de la mama izquierda con un contorno discretamente espiculado. El algoritmo de trabajo del médico radiólogo es, vemos la mamografía, encontramos una lesión, la mamografía no me va a decir si ese nódulo es sólido o líquido, por eso yo le tengo que hacer su ecografía. Le hago la ecografía, veo que el nódulo es sólido, de contornos irregulares, le puedo hacer una biopsia no quirúrgica. Esas son biopsias mínimamente invasivas mediante una aguja percutánea y ayudándome de mi guía ecográfica. Entonces, yo puedo biopsiar nódulos de 8, 9, 10 milímetros y con el diagnóstico anatomopatológico se lo envío al ginecólogo, al mastólogo, al oncólogo, al médico que me haya referido a mí el paciente para que le pueda dar su tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta mamografía digital? Ventajas: mejor resolución del contraste, el postprocesado es más eficiente, la lectura en el monitor, mayor rapidez, se puede almacenar las imágenes en los sistemas de PAC, se puede asociar a mamografías con contraste, a la tomomamografía, va a haber menos repeticiones porque ustedes le toman la mamografía con el método digital y como se puede el contraste y la resolución graduar, entonces muchas veces ya no voy a tener que tomar otra placa diciendo que salió muy blanda. Puedo disminuir las proyecciones adicionales
puedo disminuir, estar llamando al paciente, señora, tiene que volver porque la placa salió velada, ¿no? Detección de mejor detección de las lesiones, valoro mejor en las mamas densas. Entonces tiene una serie de beneficios que nos está trayendo la nueva tecnología. Y por último, hemos hablado de la mamografía analógica, ¿no? La mamografía digital, y ahora les voy a comentar algo de la tomosíntesis, que seguramente también ya lo han escuchado. Entonces, en el año 2011, la FDA aprobó la tomosíntesis para uso de tamizaje de cáncer de mama, siendo su objetivo mejorar la especificidad y sensibilidad de la mamografía. La tomosíntesis es una herramienta complementaria a la mamografía digital directa y se diferencia de la mamografía convencional por tener un tubo móvil de rayos X que va a hacer múltiples disparos de bajas dosis de radiación, los cuales posteriormente son reconstruidos con algoritmos similares a los de la tomografía en cortes de 1 milímetro. O sea, igual como un estudio tomográfico, cuando ustedes ven que le hacen cortes axiales al paciente en la tomografía, la tomosíntesis es eso, es una tomografía de la mama. A la mama le empieza a hacer cortes, toda la mama por una serie de algoritmos, como pueden ver en esta imagen. Esta imagen es su mamografía digital 2D que se le ha tomado y por método de la tomosíntesis, por medio de todos esos algoritmos, esa mamografía se empieza a hacer cortes, corte 14, corte 18, corte 22, corte 26, y yo puedo ver en cada corte si hubiera alguna lesión porque va disociando ya el tejido mamario. ¿Se acuerdan que les comenté que cuando es una mamografía analógica no puedo disociar el tejido mamario porque solamente tengo 4 placas, 2 de la derecha, 2 de la izquierda? En cambio, cuando tengo la tomosíntesis, tengo también mi mamografía digital, 2 de la derecha, 2 de la izquierda, pero cuando hago el tomosíntesis, inmediatamente empieza a cortar la mama como una tortita, corta, y ya no voy a tener solo 4 placas, digamos, sino voy a tener 50 hasta 70 cortes, donde tengo ya disociación de las estructuras y no se me va, disminuye la probabilidad de que se me escape alguna lesión milimétrica. Entonces, este es un equipo de tomosíntesis, es un mamógrafo digital que se ha adicionado el equipo de tomosíntesis, nos permite ver la imagen tridimensionalmente en 3 dimensiones, va a superar las limitaciones de la mamografía, va a hacer múltiples cortes milimétricos, detecta lesiones muy sutiles, mejora la sensibilidad y complementa la mamografía digital. Entonces, normalmente mi mamografía analógica era, yo ponía mi mama, la comprimía, el tubo de rayos X, ¿no? La radiación era emitida y tomaba la placa. En cambio, la tomosíntesis, como el tubo es móvil, empieza a girar y empieza a hacer diferentes tomas a la mama. Y estas tomas, por medio de algo. Por eso es que voy a tener una serie de imágenes, unas de 50 hasta 70 cortes de mama, porque me está disociando todo el tejido mamario. Entonces, ¿qué ventajas hay con la tomosíntesis? Todo esto que les estoy explicando está demostrado con estudios científicos mundiales y aún hasta el día de hoy se siguen estudios porque todavía no hay consensos específicos porque son tecnologías nuevas. Pero hasta el día de hoy, dentro de las ventajas que se menciona es que hay una mejor definición del tamaño tumoral en el diagnóstico y en el manejo de cáncer de mama. Si se compara con los resultados de patología, el tamaño es sobreestimado de manera significativa en la mamografía digital de mamas densas en comparación con la mamografía digital más tomosíntesis. Quiere decir que el tamaño real del tumor es mucho más real con tomosíntesis que solamente con la mamografía digital, comprobado con estudios ya anatomopatológicos de las piezas operatorias. Mejora la evaluación de las asimetrías. Por ejemplo, en este caso tenemos una mamografía digital donde yo evaluando, haciendo el estudio de mi mamografía, veo acá una asimetría.
Veo acá una asimetría que cuando hago mi estudio comparativo, acá no está, entonces tengo que estudiar esta lesión. ¿Será real? ¿Será solamente superposición de tejido mamario? ¿Será un cáncer, una lesión benigna? Entonces lo que hago, si tengo la tomosíntesis, lo que hago es lo disocio. ¿Qué significa disociar? Con la tomosíntesis, esta área se empieza a cortar como una tortita, lámina por lámina, y al final yo disocio y me doy cuenta que solamente era una superposición de tejido mamario. O sea, la señora se va tranquila, no hay que hacer el rellamado para hacerle una compresión focal, porque resultó ser algo normal, resultó ser un BIRAS 1. También, ¿para qué nos ayuda? ¿Cuál es otra ventaja? Incremento de detección de distorsión de arquitectura, siendo esta una de las principales causas de falsos negativos. Y efectivamente, yo tengo la oportunidad yo ya de estar trabajando con tomosíntesis hace unos años y efectivamente yo estoy sí en mi experiencia de acuerdo que en las distorsiones de arquitectura la tomosíntesis nos ayuda a visualizarla en su real dimensión. Por ejemplo, esta es una mamografía digital simple, ¿no? Que le hemos tomado donde yo veo bastante tejido mamario, una mama densa que podría ser un patrón de mama densa. Entonces, le aplico la tomosíntesis y cuando le aplico la tomosíntesis, ven esta imagen como una estrellita espiculada, ¿ven? Entonces, esto de acá no lo podía ver acá, ¿por qué? Porque estaba superpuesto en la mamografía digital 2D, pero con la tomosíntesis, gracias a esa disociación, la puedo ver. Esto es una de las principales causas de la utilidad de la tomosíntesis. Porque esta imagen puede ser un cáncer de mama que se nos pueda pasar si solamente le hacemos la mamografía digital 2D. También nos sirve porque con la ayuda de la tomosíntesis puedo evaluar mejor el contorno de la lesión. Por ejemplo, esta es una mamografía digital, donde estoy viendo el contorno parcialmente definido. Pero cuando le hago la tomosíntesis se dan cuenta que el contorno se hace más nítido. Y si una lesión tiene un contorno más nítido, hay mayor probabilidad de que sea una lesión benigna. También nos va a ayudar a disminuir el rellamado entre un 10 a un 30%. ¿Qué cosa es el rellamado? Es cuando el radiólogo interpreta una mamografía como positiva normal, ya sea que ve una microcalcificación, una distorsión, una asimetría, un nódulo, algo sospechoso, lo cual requiere el uso de imágenes complementarias para hacer un diagnóstico definitivo y poder dar una recomendación final. La disponibilidad de estudios previos para hacer una comparación disminuye el rellamado hasta un 51%. Esto es muy importante. Por favor, donde ustedes estén trabajando, siempre tienen que decir a la paciente, señora, va a venir a hacerse su estudio de mamografía, su chequeo, ya. Usted nos tiene que traer la mamografía del año pasado para que el médico pueda comparar los cambios del año pasado y de este año. Eso es muy importante, porque de repente ella ya tenía una imagen, una asimetría en esta mama 5 años y ha estado estable y no ha cambiado. Entonces yo comparo con esta, sigue estable, no ha cambiado, probablemente la siga controlando, pero si no tengo la mamografía previa y veo la asimetría, me voy a asustar a la paciente y probablemente es solamente una superposición de tejido mamario. Es bien importante, mujeres mayores de 40 años, cuando vayan a hacer su chequeo mamográfico, lleven sus mamografías anteriores. Aumenta la tasa de detección de cáncer. La sensibilidad de la tomosíntesis es del 90% y su especificidad es del 79%. La tasa de detección de cáncer es de 8 por 1000 estudios y por mamografía digital de 6 por 1000 estudios, lo que evidencia un incremento del 31%. Por ejemplo, acá igual es una mamografía digital donde yo veo una asimetría discreta, le hago la tomosíntesis y veo, miren cómo esta asimetría discreta ya se hace una lesión hiperdensa, espiculada, con unas tremendas patitas blancas, que era un cáncer invasivo. Pueden ver la diferencia entre la imagen y la imagen con tomosíntesis. Detecta más cáncer invasivo. En un estudio
lo que hizo Skene, un investigador, los hallazgos anormales adicionales detectados por tomosíntesis no correspondieron a lesiones de alto riesgo ni a carcinomas ductales in situ, sino a cáncer invasivo, lo que demuestra un aumento del 26% en la detección de cáncer de alto grado. Por ejemplo, esta es una mamografía digital 2D, donde yo veo, me llama la atención una imagen hiperdensa de contornos parcialmente definidos, le hago la tomosíntesis y se ve en mayor claridad el contorno espiculado. Ustedes pueden ver aquí esas espículas como una estrellita, como una arañita, generalmente una lesión espiculada, más probable que pueda ser un cáncer, y también se ven las microcalcificaciones que acá no las veía nítidamente. Y otro dato importante, las mamografías digitales nos permiten ver mucho mejor el engrosamiento de piel, que ya es un cáncer más avanzado. ¿Cuáles son las desventajas? Porque todo en la vida siempre hay ventajas y desventajas. El costo del equipo. El equipo pues cuesta 4 a 5 veces más, ¿no?, que un mamógrafo digital por toda la tecnología pues nueva que tiene, las políticas de reembolso, los seguros, ¿no? Mayor tiempo del radiólogo. ¿Por qué? Porque el radiólogo ya tiene que analizar las mamografías en 2D del lado derecho, del lado izquierdo, y después la tomosíntesis, que implica ver lámina por lámina, ¿no?, todos los cortes para poder encontrar una lesión pequeñita. La mamografía con tomosíntesis incrementa significativamente el tiempo de lectura comparado con la mamografía convencional, entre un 35 a 65%, lo cual es va a ser directamente proporcional a la experiencia del radiólogo. Entonces, lo que les quiero dejar en claro, ya para terminar, es que el cáncer de mama en la actualidad sigue siendo un problema de salud pública, se sigue encontrando cánceres de mama en estadio avanzado, es importante ir a los controles anuales, es importante una buena historia clínica, un buen examen físico, si la mujer tiene más de 40 años, pedirle su mamografía. De acuerdo a eso, en algunos casos se le pedirá su ecografía, se le pedirá exámenes complementarios. Pero lo importante es comunicar, informar a los pacientes, sensibilizarnos, ¿no? Estamos en el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, y nuestra meta va a ser que año a año disminuya los diagnósticos como estos, ¿no? Cánceres de mama gigantes, palpables, cánceres que los pronósticos pues de vida son mucho menores. La idea es encontrar cánceres de mama en estadios tempranos y milimétricos. Más bien a mí me gustaría que si tuvieran alguna pregunta, ¿no?, me la realicen para poder aprender juntos, ¿no?, todos de este tema. Muchas gracias.